Historia de Colombia año 1900 a 1990. Buenas tardes, vamos a hablar sobre la industrialización de Colombia. Los inicios de la industrialización de Colombia comienzan durante el siglo XX. En este siglo, pues Colombia era un país campesino y artesanal y pues poco después de la Guerra de los Mil Días y con la llegada de la energía eléctrica, pues implementaron nuevas leyes económicas que ayudarían a sentar las bases de las industrias nacionales. El presidente Rafael Reyes impulsó el crecimiento y la protección de la producción local. También implementó o subió los impuestos a los extranjeros y permitió la exportación de maquinarias nacional sin aranceles. Esto abriría el camino para las primeras grandes fábricas. Pues sobre todo Medellín nacerían pues nuevas fábricas, empresas desde 1906 que marcarían pues o sea, como un antes y un después, pues porque estos eran los primeros pasos de la industria textil moderna que ganó empleos y transformó la vida de muchas familias. En los años 20 otras industrias también crecieron. Unas de estas es Noel, o sea, la comida, el calzado que es la Corona y el cemento Samper que modernizó la construcción. También se implementaron ferrocarriles y nuevas vías, o sea, carreteras, pues lo que facilitó el transporte de las mercancías. La crisis de 1920 pues frenó un poco la modernización de la industria. Colombia se recuperó en 1930, logró, o sea, ya contaba, pues logró, ¿no? Ya contaba con fábricas y obreros y empresarios que comenzaban a dejar de atrás pues su pasado artesanal, o sea, pasado artesanal y pues campesino un poco. Pues básicamente esta sería la parte de la introducción. Muchas gracias. En 1930 y 1945 fue una de las épocas más duras que hemos vivido en el siglo XX, ya que esta fue marcada por la guerra y la tasa de desempleo. Todo comenzó en 1929, conocida como la Gran Depresión, ya que la economía y la tasa de empleo se fue a niveles nunca antes vistos. Europa, Estados Unidos y entre otros países acudieron a Alemania, donde en 1933 Hitler tomó el poder y prometió restablecer la economía y el orgullo nacional. En Italia y en Japón se alzaba un poder militar y un gobierno fascista. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que trajo consigo muchos muertos, pero también trajo muchos avances. En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, pero nos dejó muchos avances tecnológicos, porque las casas que antes hacían madera o cosas básicas comenzaron a hacer armas, pistolas, radares. Trajo los primeros radares, misiles y comenzó el desarrollo de la bomba atómica, que también nos trajo la energía nuclear. Con los años desde 1945 hasta 1970, que sería la industrialización y la diversificación. Como vemos, después de la Segunda Guerra Mundial, la industria colombiana vivió una etapa de expansión y de modernización. El país aplicó el modelo de sustitución de importaciones, es decir, lo que antes se traía desde otro país para comercializar acá, ahora comenzamos a producir lo que antes se traía al exterior. Se fortalecieron también industrias básicas como Paz del Río, que es de acero, y Collantas, que es una empresa de fabricación de llantas, Cementos Diamante, también una más conocida que es Ecopetrol y Cartón de Colombia. También surgieron diferentes empresas de productos químicos, productos plásticos, metalurgia y maquinaria. También el Estado jugó un papel importante construyendo diferentes tipos de infraestructura para la energía eléctrica y promoviendo inversión que el extranjero se fijara en Colombia para promover diferentes tipos de inversión. La población urbana creció rápidamente, lo que aumentó la demanda de bienes industriales. Y ya durante los años 50 y los años 60,
la industria representaba una parte cada vez más grande del PIB nacional. Colombia comenzó a fabricar bienes más complejos como papel, diferentes tipos de fertilizantes, acero, máquina eléctrica, también diferentes productos químicos, mostrando un gran avance tecnológico. Y también esto fue una de las mejores o una de las etapas con mayor éxito en la etapa industrial en la historia de nuestro país. Terminamos con la época de los años 1970 a 1990. Esta época estuvo llena de muchos cambios y muchas situaciones, ya que por un lado tuvimos una evolución muy grande de nuestra infraestructura, nuestro medio de comunicación principal se volvió la televisión y con ello mucha tecnología llegó a nuestro país. Esto fue un cambio muy importante para nosotros, pero al mismo tiempo estuvimos llenos de mucha violencia. Esta época la vivieron nuestros padres, que fue la época del narcotráfico, que a día de hoy se sigue viviendo. En esta época tuvimos el tiempo de Pablo Escobar, los carteles, los atentados a Bianca, todos estos atentados que llenaron de violencia al país y que a día de hoy siguen marcándolo y nos siguen marcando frente a otros países. A pesar de estas dificultades, Colombia fue un país que logró salir adelante a pesar de su violencia, que a día de hoy sigue intentando solucionar. Esto lo pudimos notar con nuevos artistas, con nuevos pensamientos y nuevos presidentes que vinieron a cambiar muchas cosas que a día de hoy seguimos luchando por eso.